un humano that the greatest human desire es de un día estar casado y ser un padre. is to one day be married and be a father. Siendo que nosotros tenemos este deseo Being that we do have this desire, de un día estar casados y ser padre o ser madre si es mujer, that one day to be married and to be a father, Eh. or if it's a lady, to be a mother, entonces deberíamos nosotros de pensar una cosita. then we should think on one thing. Es que nosotros un día vamos a ser padre o vamos a ser madre. Is that one day we will be a father or a mother, Entonces, si nosotros queremos tener buenos hijos, and if we want to have good children, debemos nosotros de ser buenos hijos con nuestros padres. we should be then good children with our parents. Dice la Escritura, The scripture says, instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. the scripture says that teach a child when he is young, and when he gets old, he will not depart from it. Allí es donde veo yo el primer error que hay en Estados Unidos. I think that that's where I see the first error of the United States. Esperan que los niños vayan a la escuela para que las escuelas los instruyan. They wait for the children to go to school so that the schools can teach them. Pero la instrucción se debe de dar en el hogar. But the instruction should be given at home. La primera cosa que debe de hacer un hogar cristiano The first thing that should be done in a Christian home, es que los padres necesitan dar en el hogar. but the instruction should be given at home. La primera cosa que debe de hacer un hogar cristiano The first thing that should be done in a Christian home es que los padres necesitan estar unidos en la corrección. is that the parents must be together in their correction. Vio, deben de estar en acuerdo. They should agree. Cuando la mamá hace una corrección, When the mother corrects the child, el papá debe de estar al lado de esa mamá. the father should be behind that mother. Cuando el papá hace la corrección, la mamá debe de estar respaldando al papá. When the father is doing the correcting, the mother should back up her husband. Porque el ser humano tiene una capacidad Because the human being has the capacity. y desde que nace empieza a buscar partido. And when the time he's born, he begins to choose sides. Desde que está pequeñito, From the time he's little, sabe quién es el que lo consiente y quién no le consiente. he knows who he'll find who Who will give him the way. will give him the right of way or the way, and who will not. Entonces, los padres deben estar unidos, ¿verdad? En un mismo The pensamiento. parents should be united in one thought, Porque si acaso se descuidan, because if they're not careful, ellos van a empezar a pelear a causa de esos hijos que they tienen. will begin to fight because of the children that they have. Hemos hablado con muchas parejas We have spoken with many couples. y han dicho, nosotros éramos muy felices hasta que vino el primer niño. They said, we were very happy until we had our first child. Y no se dan cuenta que el niño los volteó enemigos. And they don't know that the child was the one that made them enemies. Y la causa por lo cual es porque ellos no se pusieron de acuerdo. And the reason was because they did not agree. Yo no sé cómo es que muchos matrimonios existen I don't know how many marriages exist cuando nunca se platica el esposo y la mujer. when the husband and the wife never talk. Se pasan meses y meses y nunca llevan una plática. Months and months go by and they never have a talk. Deben de tener la estratégica They should have entre ellos, the strategy between them, hablar el uno con el otro, speaking one with another para saber qué es lo que se va a hacer, to know what's going to be done, para que la mujer sepa qué es lo que el hombre quiere que ella haga. so that the wife knows what her husband wants her to do. Vio, porque no va a ir a través de la escritura, Because I will be going through the scripture. posible no termine en esta noche, Maybe I won't finish it all tonight, pero probar por la escritura but I will prove by the scripture que la Biblia dice que el hombre, ¿verdad? Como cuando es un obispo, that the Bible says that a man, when he is a bishop, debe él de gobernar bien su casa. that he should govern his home. Pero usted se va a la escritura But if you will go to the y scripture, el que gobierna la casa es la mujer, and he the one that governs the house is the woman, conforme la escritura. according to the scripture. ¿Verdad que parece que soy anticristo? It seems like I'm an Vio, antichrist, porque la cabeza es el hombre. because the head is the El man. hombre debe de hablar con la The mujer. man should speak to the Y
woman. La mujer se queda en la casa como gobernante, And the woman stays at home as the governor, gobernando, cuidando de los niños, governing and caring over the children. porque el marido debe de andar en el trabajo. Because the man should be working. Vio, ¿verdad? Pero parece que la cosa se ha volteado, It ¿verdad? seems like things are turned around. Oh, es mejor que me cae la boca, I ¿verdad? better shut up. Porque ahí sí pega poco feo. Because it gets kind of rough. Entonces miramos que la escritura dice So we see that the scripture says que los niños deben de ser instruidos. that the children should be instructed. Vamos a leer una escritura, Let's read a scripture. Proverbios 22:15. Proverbs 22:15. Recuerde, estamos hablando del hogar cristiano. Remember that we are speaking on the Christian home. 22:15. He already Porque shouted. el niño no empieza a gritarle a uno cuando tiene 14. Because the child doesn't begin shouting when he's 14. El niño empieza a gritarle a uno cuando está pequeño. He begins to shouting at a person from the time he's little. Le dice uno una cosa, lo corrige y el niño le dice ¡No! You tell him something and you correct him and the child starts screaming, ah! Y ahí va el mamá y el papá And the father and the mother just start carrying him around. besando al niño, pobrecito, Kissing qué him and saying how bonito. poor he is and everything. Va creciendo He's growing y lo estás instruyendo and you're instructing him a que te grite. to shout at Es you. cuando debe de darle una nomás, That's when you should give him a good one. una. Just one. Y luego instrúyelo. And instruct him. No lo golpeen como un animal, Don't whip him like an animal, pero como una criatura que es, ¿verdad? but as a child. Corrígelo, hermanos. Correcting him. Hermanos, en este mensaje In this message, debería de haber los niños más preciosos we que should jamás ha have habido. the most precious children that have ever been. La culpa no es de los niños, It's not the children's fault. es de nosotros, hermanos, It's our own que fault no aplicamos la palabra. that we have not applied the word. Recuerden, es el hogar cristiano. Remember that this is the Christian home. Un hogar cristiano es un ideal, es un modelo, A hermanos. Christian home is an ideal, a model home. Oh, sí, Señor. Yes, sir. Ahora vamos a leer otra escritura. Let's read another scripture. 19:18 de Proverbios. 19:18 of Proverbs. Dice la escritura: The scripture reads thus: Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, Chasten thy son while there is hope, mas no se excite tu alma para destruirlo. and let not thy soul spare for his crime. Vio, allí es donde debemos de tener cuidado, hermanos. That is where we should be careful. No nos debemos de excitar We should not get excited cuando vamos a corregir a nuestros niños, when are going to correct our children. porque nos excitamos Because if we get excited y le empezamos a pegar, and we begin to hit him, porque nos acordamos cómo nos pegaba nuestro papá, because remember how our father would hit us, y empezamos a darle la misma cosa. and we begin giving him the same treatment. Usted va a encontrar, hermanos, conforme los psicólogos, You will find out, according to the psychologists, conforme han sacado en cuenta, according to what they have found out, todos los hombres, la mayoría de los hombres que golpean a sus mujeres, that a majority of the men that beat their wives, los papás de esos hombres golpeaban a las mujeres. the fathers of those men hit their wives also. De modo que en realidad ellos están reviviendo lo que ellos vieron que su papá hacía con su So mamá. actually what they're doing is reliving what they saw their father do with their mother. Pero en este mensaje no debería de haber eso. But in this message, this should not exist. Quiero decirle yo a usted I would like to say to you que si uno de nosotros le pega a la mujer, that if one of us beat our wives, debería de venir al altar y no levantarse hasta que no se vaya ese demonio de ahí. should come to the altar and not leave until that demon Porque departs. la corrección es para los hijos, ¿verdad? Because the correction is for the children, No para golpear a nuestras mujeres, hermano. not to be hitting our wives. No, pero mire, cuando estamos corrigiendo a nuestros hijos, But when we are correcting our children, no nos excitemos, let us not get excited, porque nos excitamos y empezamos a golpearlos como animales. because we get excited and begin to whip them as animals. Y nuestros hijos no son animales, son humanos, And our hermanos. children are not animals, they are humans. ¿Sabía usted que San Pablo Did you know that St. Paul tenía una revelación tan tremenda? had such a tremendous revelation? Y él sabía que los hombres son más pesados que las mujeres. He knew that the men were heavier than the women.
eran más rudos en la manera de corregir a sus hijos. They were rougher in the manner in which they corrected their children. Entonces, cuando él se dirige, él no se dirige a la mujer, se dirige a los hombres. So when he directs his talk, he doesn't direct himself to the women, he directs himself toward the man. Abran sus Biblias al libro de Efesios, capítulo 6, verso 4. Open your Bibles to the book of Ephesians, chapter 6, verse 4. Dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. He reads, and ye fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Vio, nosotros, está hablando que no debemos de provocar a ira a vuestros hijos, dice. He is speaking to us, telling us that we should not provoke our children unto wrath, Vio, debemos de corregirlos, pero no provocarlos a ira. but that we should correct them, but not provoke them to wrath. No, Señor, eso es contra la palabra. No, sir, for that is against the word. En Colosenses 3:21, hermanos. In Colossians 3:21, Padres, fathers, no irritéis a vuestros hijos, porque no se hagan de poco ánimo. provoke not your children unto anger, lest they be discouraged. Yo sinceramente creo que el peligro está en el cambio. I sincerely believe that the danger is in change. El padre debe de tener la sabiduría The father should have the wisdom de cuándo debe de cambiar la corrección con sus hijos. to know when he should change the correction that he gives to his Miren, children. hay padres que tienen hijas de 20 años y todavía las quieren golpear. There are fathers that have daughters 20 years old and they still want to be whipping them. Mire, yo no tengo el tiempo para entrar a ello, pero le voy a dar la I escritura. don't have time to get into it, but I'll just give you the scripture. La escritura nos habla en el libro de Gálatas, capítulo 4. The scripture speaks to us in the book of Galatians in the 4th chapter. Dice que un niño cuando nace y es niño, en nada difiere del siervo. He says that a child, when he is young, he differeth not from the servant. Yo veo que el siervo no tiene el privilegio de un hijo. I see that the servant does not have the privilege of a child. Entonces tampoco un niño tiene los privilegios de un hijo. Neither does a young child or a baby have the privilege of a son, Porque ese hijo es instruido. because that child is instructed Ese hijo es corregido. and that child is corrected. Por ejemplo, si Ernestito aquí se porta un poco mal, For example, if little Ernie here behaves el wrongly, papá lo agarra y lo pone sobre su rodilla y le da sus... the father gets him and puts him on his knee and gives him some good ones. Y se vuelve a portar mal If he misbehaves y again, lo vuelve a hacer lo mismo. he does it again. Pero llega el tiempo que tiene que darle un paro a esto. But the time arrives that this must stop. Y allí es donde está delicado. Parece que posible y alguien esté en contra de This mí is en esto. where the situation is delicate and someone might be against me on this. Pero fíjese, yo quiero que te fije en una cosa. But I want you to notice one thing. Llega una edad The age arrives en la cual el profeta dice que el niño entra a una edad de contabilidad. where the prophet says that he enters into the age of accountability. Cuando el niño llega a esa edad, When the child reaches that age, usted ya ha instruido a ese niño. you by that time have instructed your Usted ya child. lo ha corregido. You have corrected him. Entonces usted tiene que hacer el cambio. So then you must make a change. Porque hasta la edad de 12 años, Because up to the age of 12, si yo entiendo el mensaje, if I understand the message, ese niño está en su casa, that child is in your home. ese niño está bajo la sangre, That child is under the blood. bajo la sangre que aplica el padre de esa casa. The blood that the father of that house has Pero applied. cuando el niño llega a la edad de 12 años, But when that child reaches the age of 12, si ese niño no se bautiza en bautismo if cristiano, that child is not baptized in Christian no baptism, está bajo la protección de la señal de esa casa. he is not under the protection of the token of that Porque home. llegó a la edad de contabilidad. Because he reached the age of accountability. Él tiene que hacer la decisión ya si se entrega al Señor en bautismo cristiano o no se entrega. He must now make the decision for himself whether he will surrender to Christian baptism ¿Está or not. correcto, hermanos? Is that right? Ahora fíjese, entonces Now notice, es el tiempo cuando el padre tiene que hacer el cambio, no a un padre, that's the time that the father should make the change, not tiene to que the father. hacer el cambio
como amigo. It should be a change to be not as a father, but as a friend. Vio, miren hermanos, muchos nunca han dado ese paso. Many have never taken that step. Por eso es que cuando los hijos de nosotros se That's casan, the reason why when our children marry, nuestros hijos tienen dificultad, our children have a difficulty. porque nunca hicimos nosotros el cambio, Because we never made the change. y aun cuando se casaron todavía eran nuestros hijos, Even when they were married, they were still our y, children. y nos queremos meter en los negocios de ese hombre o de esa mujer, And we want to get into that man or that woman's business. porque nunca lo soltamos Because we never turned them loose y lo dejamos que fueran hijos, and let them become o children, sea, amigos. friends. Porque el profeta dice que cuando un hijo ya llegaba a una edad, Because the prophet said that when the son arrived to a certain age, entonces ya había probado que podía ser confiado. he had proven that their confidence could be laid on him. Se llevaba a cabo una ceremonia And a ceremony took place, y se llevaba el acto de adopción, and the adoption act took place, y el hijo tenía el mismo derecho del padre, and that son had the same rights as his father, porque había probado, ¿verdad? because he had been proven. Llega a la edad y entonces que la ley civil le permite manejar. He reaches an age when the civil law lets him drive. Vio el niño o el joven ya puede manejar su The automóvil. young man can then drive his own car. Tiene ciertos derechos que va adquiriendo, He has certain rights that he is acquiring, igual como su padre. just as his father. Vio, el padre tiene que saber cómo The soltarlo, father must know how to turn him loose, ser un consejero y no un garrote. to be an advisor and not a beater, No, señor, hacer el cambio, ¿vio? to make a change. Entonces, hermanos, yo veo que posible eso falle, o así fallamos muchos de nosotros. I think that possibly that's where many of us have failed. No sabemos hacer el cambio de padre a hijo. We do not know how to make the change from the father Amigo. to a friend. Mire, hermano, cuando el hombre se casa, When a man is married, por ejemplo, el hermano Santiago, él va a contraer for matrimonio. example, Brother Jimmy will be married. Cuando él se casa, él va a ser un hogar. When he marries, he will make a home. Ese hogar va a ser compuesto por el hermano y por su esposa. That home will be made up of the brother and his wife. Nadie va a gobernar ese hogar, No one will govern that home, sino que él va a ser la cabeza de ese hogar. but he will be the head of that home. Ahora fíjese, si nosotros restauráramos nuestro hogar, If we would restore our home, no entraría ningún hombre a nuestra casa no one man would enter our home a ordenar a nuestras mujeres. ordering our wives. ¿Sabía usted que todavía hay muchos curiosos por aquí en Malaquías 4 que entran a las casas a ordenar a las mujeres? You know that there's still some curious ones? Yeah. Curious ones that go in ordering our wives. Aquí en el mensaje de Malaquías 4, Here in the message of Malachi 4, yo quisiera oír a un hombre que ordenara a mi mujer I would like to see a man order my wife, para sentarlo y decirle que es 2 y 2. to sit him down and tell him what 2 and 2 Y is. si se enojara, ahí tengo un cuartito atrás que nos podemos encerrar. If he gets mad, there's a room in the back we can get shut in together. Porque la cabeza de mi mujer soy yo y no es otro hombre. Because I am the head of my wife and no other. Debemos de restaurar en nuestros We hogares. should restore our home. Y si así queremos que nuestro hogar sea, If we want our home to be that, ¿qué negocios tenemos nosotros metiéndonos en los negocios de otra familia? what business do we have getting into the business of another family? Sea suegro, Whether it's the father-in-law, sea suegra, whether it's the sea mother-in-law, quien sea, whether whoever it might no be, tiene ningún negocio. they have no right. El hombre deja a su padre y a su madre The child leaves his father, Amén. the man leaves his father and y mother se une a su mujer and cleaves unto his y wife, son los dos una sola carne. and the two shall be one flesh. Muy bien, ya voy a terminar con esto. I'm going to finish with this. Miren, una de las causas por lo cual hay tanta ruina One of the reasons why there's so much ruin es porque no nos sentamos a platicar. is because we don't sit down and talk. La primera cosa que la escritura nos dice, The first thing that the scripture tells us que el marido debe de traer el sostén para la casa. is that the husband should sustain or support, provide for the house. Él es el que debe de trabajar. He's the one that should work. Ahora fíjese, el profeta habla de esto bastante, The prophet speaks fully on pero this. estamos en una era muy moderna, But we are in a modern age que no nos completamos si no trabaja la mujer where también. we can't make it unless the woman works too. Pero fíjese, y la causa es
esta, The reason is this, es que no nos ponemos a platicar y en un común acuerdo. is that we don't begin to speak in a common accord. Yo estaba escudriñando la escritura I was searching the scripture, y yo me fijaba que el hombre sale al trabajo and I noticed how that the man leaves for work conforme a la escritura, according to the scripture, conforme el mandato que Dios le dio al hombre. according to the commandment which God gave to Le man. dijo al hombre, con el sudor de tu rostro ganarás el pan de cada día. He said, with the sweat of your brow you shall earn the bread of each day. Entonces, cuando el hombre llega a la casa, So then when the man arrives home, y si acaso es un hogar cristiano, if it is a Christian home, y empieza a nublarse y empieza a nevar, it begins to get cloudy and to snow. aquel hombre se sienta tranquilo, That home, that man, he feels tranquil, porque su mujer, durante el tiempo que él andaba trabajando, because his wife, during the time he was working, ella también estaba trabajando. she was working too. Ella estaba haciendo abrigos para su familia. She was making coats for her Estaba family. haciendo suéteres para su familia. She was making sweaters for her family. Estaba haciendo ropa de lana para el invierno. She was making wool clothing for the winter. Vio, estaba preparando comida. She was preparing food. Vio, no comprándola en latas allá, ¿verdad? Not buying it in cans over there. No digo nada de eso, ¿verdad? I don't say anything Pero about that. ella estaba preparando todo en casa. But she was preparing everything at home. Comida fresca, Fresh food. comida natural Natural que food ella preparaba. that she prepared. La ropa era igual. The clothing was the same. Vio, pero ahora But now, el pobre hombre the poor man, trabaja he works, y cuando viene a la casa and when he comes home, se rompe un poco el calcetín his sock's torn, el de un niño, the sock of a child, lo tiran por la ventana they throw it out the window, y a comprar otro. and let's buy another. Pero aquella otra mujer que se quedaba en casa But that other woman that stayed home, estaba cuidando de aquel she calcetín, was caring for that sock. estaba cuidando de la ropa. She was taking care of the clothes. Hermano, con razón podía el hombre sostener a la familia. No wonder the man could provide for the family. Ahora ya no puede. He can't do it anymore. Me dicen por ahí que hay ciertas casas They tell me that there's some houses que tienen una máquina de coser that they have a sewing y machine, que están igual como están las Biblias en las iglesias denominacionales. and they're just like the denominational Bible. Están llenas de polvo porque la mujer nunca ha aprendido a coser su ropa. They're all full of dust because the wife never learned how to sew the clothing. Yo creo que se debería de sentar con la mujer y decirle, mira, es parte de tu I obligación. think he should sit down with the wife and say, this is part of your duty. Hermano, si yo estoy equívoco, hermano, corríjame. If I'm mistaken, please correct El me. profeta dijo, The prophet said, me dicen que por ahí que los vestidos ya no sirven. he said, they tell me that the dresses aren't any good Digo, el anymore. profeta, todavía sirven material y hay máquina de The coser. prophet said, there's still goods and sewing machines. Vio, todas estas cosas es un hogar, hermano. All these things pertain to a home. is a home. Miren, hay ocasiones There are occasions que hay 3 jóvenes en la casa trabajando. that there's 3 young people working in a house, Hay 2 damas trabajando. 2 young ladies, Y luego la esposa trabaja. and then the wife works Y el esposo trabaja. and the husband works. Y trabajan un año. And they work for a year, Y luego al año llegan, hermano Bernabé, ¿me prestas $50? and after a year they say, Brother Bernie, will you lend me $50? ¿Y qué hacen con tanto dinero que ganan? What did you do with all the money that you made? Es como echarlo a un barril sin fondo, hermanos. It's like putting it into a barrel with no bottom, Porque nomás ganan el dinero para tirarlo. because they make the money to throw it away. Cuando el hombre When a trabaja man works, y él trabaja duro para ganar ese dólar, and he works hard to make a dollar, entonces él llega a su casa he comes home, y en verdad ha encontrado una mujer. and he has truly found a wife. Dice la escritura que ha encontrado una buena cosa cuando ha encontrado una buena mujer. Scripture says that he has found a good thing when he has found himself La a wife. mujer le cuida el dinero, The woman takes care of the money. le His money. cuida a los niños, She takes care of the le children. cuida la casa. She takes care of the Dios house. está haciendo que ese hombre sea alabado. She's taking care that man could be praised. Dice la escritura que ese hombre es conocido por toda la ciudad. The scripture says that man is known
known throughout the city. Porque es la mujer la que hace al hombre, hermano. Because it's the woman that makes the man. Porque ella está en la casa todo el día, Because she is at home all day, conforme nos marca la Escritura. according to as the scripture has told us. El hogar cristiano. That's the Christian home. Yo sé que se me iban a poner muy serios, hermano. I know you were going to get a ¿Verdad? little still, Pero es lo que habla la palabra, but that's hermano. what the word Sí, speaks. sí, señor. Yes, sir. Ahora Now, llega el marido del trabajo, the husband comes home from work. llega con su cheque, He comes home with his check. y el día que llega con el cheque le tienen un pastel de limón. And the day he comes with the check, they have an apple pie, a lemon pie for him. Y luego le dicen, querido, ¿a dónde vamos a cenar ahora? They said, where are we going out to eat today? ¿Qué no preparaste cena? Didn't you make supper? No, pues es día de pago. No, it's payday. Y se van y gastan 30, 40. They go and spend 30 or 40. Y después, a las 2 o 3 semanas, After 2 or 3 weeks, a los 2 o 3 años, after 2 or 3 years, se ve que ya van en bancarrota. you can see they're going bankrupt. Empieza a trabajar ella, She begins to work. la familia empieza a irse para todos lados. The family starts going all over. Y luego dicen, hermano García, no sé qué es lo que pasa en mi casa. Brother Garcia, I don't know what's happening in my house. Lo que necesitas es sentarte a platicar un poco con tu mujer. What you have to do is sit down and talk it over with your wife. Primeramente con tu mujer. First with your Y wife, luego cuando ya se arreglan bien, and then when you make everything right together, entonces se llama a todos tus hijos. and then you call all your Y children. decirles, hijos míos, You miren, say, my children, aquí en esta casa nomás hay un jefe. here in this house there's just one head. One head. Pero papá, es que yo soy grande también y como tú. But Dad, I'm as big as you are. Bueno, cuando ya tú quieras ser jefe, tú te casas y tú eres el jefe. When you want to be the head, you get married and you can be your own. Pero mientras tú te casas, yo soy el jefe. But until you marry, I'm your head. ¿Está correcto? Is that right? Así habla la Biblia. That's what the Bible says. Entonces, habla con tus hijos So then you speak with your children y le dice usted, and you tell them, yo voy a ser el jefe I'm going to be the head. y yo le voy a dar las órdenes a mi mujer I will give the orders to my wife. y cuando yo me vaya, And when I leave, ustedes van a obedecer lo que su mamá le dice. you're going to obey what your mother says. Cuando el jefe llega a la casa When the father comes home y se han portado mal, and they have misbehaved, entonces la jefa y el jefe se van juntos then the father and mother come together y platican. and they talk it over. Esto pasó y esto otro. This happened and this. Entonces salen de un común acuerdo Then they are of one accord y dicen, esto vamos a hacer. and they say, we are going to do this. Porque hay ocasiones que llega el jefe Because there are times that the father arrives, y viene bien cansado. he comes home tired. Se portó mal la niña, por ejemplo, del hermano Burunda. Brother Burunda's daughter misbehaved for Luego la esposa lo encuentra allí. No nomás ella, todos ustedes, hermano. the wife. Un ejemplo, is in there, hermano. not just her, but this is an example. All of you. Entonces dice, mira, se portó mal la niña. Then she says, your daughter misbehaved. Y entonces la corrige They correct her. y al rato dice la mujer, no lo corrija tanto. Then after a while, the wife says, don't correct her so much. Lo que pasó es que no se pusieron de acuerdo primero. What happened is they didn't get into accord first. Tienen que ponerse en acuerdo. They must get into one accord. Esto está pesado para el hermano Jimmy, This is hard for Brother Jimmy. porque se va a casar. Tiene que entrar por Jimmy primero, It has to come through Jimmy first. Entonces se ponen de So acuerdo. they come to one Y accord. cuando ya vienen a la corrección, ya los dos saben qué es lo que se va a corregir. And when they come into correction, they both know what's going to happen in the correction. Porque viene cansado el hombre. Because the man comes home tired. Le pegan con ese espíritu. They hit him with that spirit. Tu hija no se portó bien. Your daughter did Entonces misbehave. empieza uno a corregir The one begins to correct con coraje. with anger. Empieza un pleito. A fight starts, Viene un destrozo a esa familia. and there comes destruction to that family. Entonces, hermanos, hay que unirnos, hermanos. So we must unite Hay que ourselves regresar a la palabra, and return to the Word hermanos, y empezar a platicar un poquito más. and begin to talk over a little more. Yo le pregunto a todos los hombres aquí en este I hogar, ask all the men here in this place, ¿cuántas veces se han puesto a platicar con su esposa el último año? No el último mes, el último año. how many times have you sat down and talked with your wife, not the last month, Yo me but the refiero last year, a tratar negocio. to talk over business? Ella es tu compañera. She's your companion. Cuando tú te casaste con ella, la tomaste como tu compañera. When you married her, you took her as your companion. Es necesario platicar y poner las cartas a la mesa, como It's dicen. necessary to talk and put the cards on the table. As Mira, it esto says. pasa, esto sucede. This is happening and this. Necesitamos de hacer esto. We have to do this. Y yo creo que el Señor nos ayudará. I think that the Lord will help us. Vamos a orar, hermano. Let us pray.
voy a continuar esto. I will be continuing this. Porque quiero entrar a las escrituras I would like to enter into the scriptures y ver cómo es que se debe de portar un hombre y cómo se debe de portar una mujer. and see how a man should behave and how a woman should behave. Oremos a Dios. Let us pray. Padre, te damos gracias por todas las cosas. Father, we give you thanks for all things, Por esta palabra, Señor. for this word, Lord, Por el mensaje de restauración. for the restoration message. Señor, queremos una buena iglesia. Father, we want a good church, ¿Y cómo podemos tener una buena iglesia cuando nuestros hogares están destruidos? but how can we obtain a good church when our homes are destroyed? Está igual como los Estados Unidos. It is as the United States. Quieren una tremenda They nación want a tremendous nation cuando los hogares están destruidos. when the homes are destroyed. Ellos no tienen esperanza, They have no hope, pero nosotros sí tenemos esperanza. but we do have Porque a hope. nosotros ha venido la palabra de For restauración. unto us the word of restoration is Pues come. podemos reparar esos hogares, We can repair those homes, Señor, no por nuestra sabiduría, Lord, not by our own sino por wisdom, la revelación de tu palabra. but by the revelation of your word. Señor, te ruego que tú trates con cada pareja, Lord, I plead that you will deal with each and every que couple, ellos puedan entender, Señor, lo que se trató de decir, that they can understand what I tried to say. siendo imposible decirlo, Señor, It's impossible to say it, Lord, pero que ellos examinen sus vidas, but that they can examine their lives, examinen sus hogares they can examine their homes, y se sienten, Señor. and that they can sit down, Señor, Lord, se pongan a platicar and begin to talk, y se dirijan conforme el mensaje de la hora and they can direct themselves according to the message y of the luego hour, puedan llamar a sus hijos, Señor. and they can call forth their children, Puedan regresar a lo que el profeta hablaba, la oración familiar. and return to what our prophet called the family prayer. Señor, entonces podremos And ver Lord, tu presencia en nuestros medios. we will see your presence in our midst. En el nombre del Señor Jesucristo. In the name of the Lord Jesus Christ. Amén.